acerca del paralelismo de vectores. Para el paralelismo de vectores es muy simple identificar si al menos dos vectores cumplen ese requisito. Ustedes lo van a ver más adelante. ¿De qué manera podemos obtener esos resultados? Hay una igualdad que vimos que nos decía que B es igual a R por A. En este caso, eh, tanto B como A pues son vectores. Aquí nosotros estaríamos buscando ese número R que satisface pues a esta igualdad. Para ello, vamos a analizar el ejemplo 4, donde nos comentan que si los vectores podemos definir A y B, o si ustedes quieren B y A, no hay problema, son paralelos. Tenemos aquí 1, 3, 2, 3, 9, 7. Ustedes pueden notar que estamos trabajando en un espacio vectorial V3. ¿Por qué estamos en V3? Por la cantidad de componentes que podemos leer aquí. Ese es 1, 2, 3. Por eso ustedes definen que están en el espacio V3. Y hay que verificar que los dos vectores pues cumplan ese requisito. De ser así, pues podemos ya averiguar si son paralelos. Recuerden que hay vectores, yo les puedo escribir aquí unos, 1, 3, 4, y yo puedo tener el 2, 7, 8 y 9. Si ustedes observan la cantidad de componentes de estos vectores, se van a dar cuenta que aquí son 3, y aquí son 1, 2, 3 y 4, serían 4. Nosotros, al observar esto, pues no podemos realizar una operación en donde ustedes dijeran que este es C y este es W, ese vector. No podemos llevar a cabo la adición de C más W o alguna otra operación. Por ejemplo, en el caso del paralelismo. ¿Por qué? Porque pertenece a un espacio vectorial V3 y este pertenece a un espacio vectorial V4. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Si les llegan a preguntar en el examen o en algún problema fuera de este curso, ustedes deben de ser conscientes en ese aspecto de que los vectores pueden realizarse operaciones siempre y cuando pues pertenezcan al espacio, a ese mismo espacio vectorial. Al ser este un vector de otra dimensión y este de otra dimensión, pues no podemos hacer eso. Bien, vamos con la parte de la solución y vamos a estudiar lo que nos dicen, cómo vamos a averiguar ese concepto de paralelismo entre dos vectores. Y nos dicen, si los vectores fueran paralelos, como ninguno de ellos es cero, recuerden que el vector 0 lo encontramos en el origen y nos asegura que ese vector es paralelo a cualquier vector. Nosotros observamos que no tenemos el vector 0, por lo tanto, cada uno de ellos sería paralelo al otro si hubiera un número real R, tal que nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo lo que les comentaba, que nosotros debemos de seguir esa regla de B es igual a R por A. De esa manera nosotros podemos averiguar ese número R. Si ese número R es el mismo para cada una de las componentes de ese vector, pues entonces estaríamos diciendo que sí son paralelos. Bien, entonces esto implica que nosotros tengamos 3R igual a 1, 9R igual a 3 y 7R igual a 2. Ok, entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos el 1, 3, 2, que es igual a un número real, no sabemos cuál, eso tenemos que hacer, hallarlo. Entonces me quedaría de esa manera. Nosotros necesitamos aplicar en ese momento la igualdad, pero en cada una de sus componentes. Entonces yo puedo decir que 1 es igual a ¿quién? Ustedes llevando a cabo la multiplicación dirían que nos quedaría 3R. En el siguiente me quedaría 3 es igual a ¿quién? Si ustedes llevan a cabo la multiplicación me quedaría 9R.
el siguiente sería 2, y esto debería de ser igual a ¿quién? A 7 con R, me quedaría 7R. Bien, entonces aquí ustedes ya pueden averiguar el valor de R. Si yo considero el primero, podríamos tener lo siguiente. 1, que es igual a 3R. Si yo quiero obtener solamente el valor de 3, pues alguien me diría que aplicara el inverso multiplicativo de ¿quién? De 3. Por lo tanto, yo podría tener 1 por 3 a la menos 1, que es igual a 3 por 3 a la menos 1 por R. Y usted sabe muy bien que por parte de su curso número 1, como estamos trabajando en números reales, pues siguen cumpliendo esas reglas. Entonces tendríamos aquí 1 por 3 a la menos 1 es igual a ¿quién? A 1 por R. Y esto me daría a mí 1 sobre 3, que es igual a ¿quién? A R. De esa manera obtenemos el primero. Si hacemos algo similar con el segundo y con el tercero, ustedes podrán notar que tendrían 3 novenos igual a R. Haciéndolo de manera algebraica, ustedes ven el 9 multiplicando a R, podrían despejar a R y les quedaría 3 novenos de R. Que esto prácticamente viene siendo, si lo simplificáramos, me parece que igual a 1/3, es igual a 1/3. Pero ven en el último, ustedes tienen 2, es igual a 7R. Si ustedes llegan a hacer ese despeje algebraico, les quedaría 2 sobre 7 es igual a R. Entonces vean los resultados. Tal vez estos dos sean iguales, pero este no. Cuando ustedes detecten eso, en donde uno de ellos, o en ese caso de las componentes que fueron 3, una de ellas, esos números reales, no coincida, pues entonces estos vectores no son paralelos. Por eso aquí nos confirman que los vectores no son paralelos. Si este, en vez de 7 medios, nos hubiera dado 1/3 también, entonces podríamos decir que sí son paralelos. Bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí nuevamente dos vectores. Nos preguntan, ¿serán paralelos? Nosotros podemos dar la solución y nos dicen que efectivamente tengo aquí 6, 3, 15 es igual a 3 por 2, 1, 5, que es mi vector. Nos confirman que los vectores son paralelos y con R igual a 3 mayor que 0 tienen la misma dirección. Bien, entonces aquí nosotros podemos hacer el mismo procedimiento. Podemos considerar aquí, seguir la regla que B es igual a R por A. Entonces tengo 6, 3, 15, que es igual a R, ¿por quién? Por 2,1, 5. Si ustedes observan, esto va a ser igual a ¿quién? Si multiplico R por cada una de esas componentes, me quedaría 2R, R, 5R. Ahora, si aplicamos la igualdad de vectores con cada una de las componentes, yo podría trabajar el 6, ¿con quién? Con 2R, por eso puedo expresarlo. 6 es igual a 2R. El 3 con R es igual a R. El 15 igual a ¿quién? A 5R. Y ustedes pueden observar que en el segundo, R pues ya es igual a 3. Vean en el primero, si ustedes tratan de averiguar el valor de R, les daría igual, R igual a 3. En el siguiente, 15 es igual a 5R. También ustedes observarían que R es igual a 3. Entonces vean, se deben de cumplir para las tres componentes el mismo valor, y en este momento pues podemos decir que los vectores sí son paralelos. Obviamente, ustedes comparan, recuerden que ya tenemos R mayor que 0 y R menor que 0, lo estudiamos en la última clase, en donde nos dicen que si R es mayor que 0, pues los vectores, a pesar de que son paralelos, tienen la misma dirección, pero si R en este caso fuera menor a 0, los vectores seguirían siendo paralelos, aquí ustedes pueden observar, pero imagínense que fuera -3, estos todos,
Seguirían siendo paralelos, pero obviamente serían de dirección opuesta. En este caso, pues vemos que nos confirman que tienen la misma dirección estos dos vectores. Bien, preguntas hasta aquí, comentarios, algo que quieran agregar. No, profe. No, profe, No. ninguna. Bien, pues vamos a continuar. Nos comentan aquí que nosotros podemos trabajar con un vector en la tercera dimensión. Es un vector en V3. Y ya sabemos que una interpretación geométrica de este vector, pues solamente pues es una flecha. Es una flecha en donde, pues en el espacio. Y nos mandan a ver la figura 7. Vamos a observar la figura 7, déjenme buscarla. Aquí está. Entonces pueden ver aquí en la figura 7 la interpretación geométrica de un vector en el espacio de 3 dimensiones. Nuevamente ustedes observan pues, que debemos de tener 3 ejes. El primero llamado x1, x2 y x3. También nuestro vector, vean, tiene un punto inicial, que sería este, y un punto terminal. El inicial pues está en el origen y el terminal pues tiene esas componentes. Ustedes pueden aquí observar la componente A1, A2 y A3. Y aquí llegamos a este vector. Y hay algo muy interesante, para terminar de analizar la figura 7, que hay algo muy llamativo. En la parte inferior, con líneas punteadas, tenemos una raíz, aquí una raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada contiene, pues aquí, a la componente número 1. Vean, componente número 1 sería esta, distancia al cuadrado, más la componente número 2 al cuadrado. Si ustedes observan aquí esto, esta parte, eh, tenemos que se visualiza un triángulo ahí. Entonces, en este triángulo, recuerden que por el teorema de Pitágoras, si yo quiero calcular la hipotenusa, pues me dicen que tendría que seguir yo esa regla de que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, que sería c, pues esto me llevaría a la conclusión de que debo de conocer a cuadrada más b cuadrada, que serían los catetos. Por eso ustedes pueden observar ahí esta raíz cuadrada, que es c. Bien, les recuerdo que estamos trabajando en el espacio euclidiano tridimensional. Creo que no les he explicado esa geometría euclidiana y tampoco la no euclidiana. Déjenme ver si en la próxima sesión les puedo hacer un tour por la historia. Ustedes conozcan esas geometrías. Aquí en la geometría euclidiana tridimensional estamos aplicando todo lo que nos enseñó el padre de la geometría, Euclides, en donde él nos confirmaba que en el plano, si ustedes ven en el plano, por ejemplo aquí en el pizarrón, yo formo un triángulo en el plano, pues los ángulos interiores todos forman 180 grados. Al cumplirse esto, pues yo ya puedo trabajar en el espacio tridimensional euclidiano, pues las geometrías, todos los conocimientos que nos ofreció Euclides. Pero recuerden que las otras geometrías no euclidianas no aplica esto. Es decir, no podríamos aplicar pues esta teoría o este teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque esos triángulos no forman 180 grados, sino que son algunas veces mayores a 180 grados esa suma de los triángulos o menores. Entonces aquí pues cumplimos con ese espacio, ¿no? Y aquí me parece, en este pie de página, te lo vamos a revisar, nos confirman, nos hablan de ese espacio euclidiano. Bien, entonces nos comentan aquí que si el espacio es euclidiano, ahorita vamos a ver el pie de página que nos comentan, y si los ejes son rectangulares, mutuamente perpendiculares, entonces el teorema de Pitágoras se verifica. Por lo tanto, la longitud de la flecha que representa a sería esta distancia. Entonces, para calcular la longitud de esa flecha, necesitaríamos elevar al cuadrado cada una de sus componentes y obtendríamos esa longitud.
Como nuestra geometría es euclidiana, definimos la longitud del vector a como la siguiente raíz cuadrada. Generalizando esta longitud euclidiana, introducimos la siguiente definición. Entonces la definición 5 me va a ayudar a mí a encontrar la longitud de un vector. Un vector, pues obviamente en este caso, bueno, aquí me escriben A1 hasta A3. Aquí tendría que ser AN. Aquí pues pueden corregir, que sería hasta AN. Porque pues aquí me dicen que estamos en Vn. Si estuviéramos aquí en 3, pues aquí tendría que cambiarme en 3. Aquí hacemos una corrección. Y entonces ya aquí expresando de esa manera yo puedo tener un vector pues de cualquier dimensión. Que pertenezca pues exclusivamente a ese espacio vectorial. Se denota por estas dos líneas como valor absoluto de A. O también algunas veces lo llamamos como módulo. Se define de esta manera, que si yo quiero calcular la longitud de mi vector, sea en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, n dimensión, pues yo tendría que elevar al cuadrado cada una de sus componentes. Y esto se representa por esta raíz cuadrada, o también debe de ser igual pues, a la sumatoria, donde k es igual a 1 hasta n, de a subíndice k al cuadrado, y todo esto a la u medio. Entonces podemos aplicar cualquiera de estos dos fórmulas para poder encontrar la longitud del vector. Bien, entonces aquí nos dicen que el espacio euclídeo o euclidiano es un tipo de espacio geométrico donde satisfacen los axiomas de Euclides de la geometría, y lo que platicábamos hace un momento. La recta real, el plano euclídeo y el espacio tridimensional de la geometría euclidiana son casos especiales de espacios euclídeos de dimensión 1, 2 y 3 respectivamente. El concepto abstracto de espacio euclídeo generaliza esas construcciones a más dimensiones. Un espacio euclídeo es un espacio vectorial completo denotado de un producto interno, lo cual lo convierte además en un espacio normado, un espacio métrico y una variedad riemanniana al mismo tiempo. Bien, déjeme ver el lunes, a ver si podemos hacer un tour virtual por medio de esas geometrías para que ustedes expandan más sus conocimientos y vean que no solamente tenemos esta matemática en el plano que cumple esa geometría de Euclides. Bien, vamos a entrar ahora aquí con la ortogonalidad de vectores, en donde nos comentan en este momento que un vector de longitud igual a la unidad se le llama vector unitario. Aquí debe tener mucho en cuenta acerca de ese vector unitario, porque lo vamos a estar viendo más adelante, va a seguir apareciendo, y aquí deben ustedes entender el concepto. ¿A qué nos referimos con vector unitario? Pues a aquel vector de longitud igual a la unidad. Nosotros tenemos aquí a Vn. Vn es el espacio vectorial con la longitud que acabamos de definir, se le llama espacio vectorial euclidiano n-dimensional. Entonces ahora el concepto de espacio vectorial se va a ampliar. Esa Vn que nosotros trabajemos la vamos a llamar espacio vectorial euclidiano n-dimensional. Bien, entonces llega el teorema número 2 y nos muestra algunas propiedades fundamentales que tiene la longitud de un vector y son para cualesquiera dos vectores. Aquí tenemos A y B que pertenecen al espacio vectorial euclidiano n-dimensional. Para todo R que pertenece al conjunto, a este conjunto de los reales, tenemos el primer punto en donde este valor absoluto debe de ser mayor o igual que 0. Tenemos aquí que si este valor absoluto, bueno, esta longitud, en pocas palabras, lo que nos dice que tenemos aquí una longitud de nuestro vector es igual a 0, si y solo si, obviamente el vector es igual a 0. Por ejemplo, si yo tuviera mi vector A es igual a 0, 0, 0, ustedes saben muy bien que estamos en V3, y para calcular su longitud,
recuerden que estamos trabajando longitud de un vector, pues tendrían que aplicar la raíz cuadrada en donde elevarían estas componentes al cuadrado. Y ustedes tendrían la primera que sería 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado la segunda, más 0 al cuadrado la tercera. Y esto nos va a dar igual a la raíz cuadrada de 0 y esto es igual a 0. Entonces, si nosotros obtenemos este resultado, pues podemos decir que entonces A pues, es igual a 0, es el vector 0. Bien, nos dicen aquí que si la longitud de R por A debe de ser igual pues, a la longitud de R por ¿quién? Por A. Si ustedes hicieran el ejemplo, recuerden que R es un número real que está multiplicando su vector A. Entonces vean que estamos haciendo aquí, bueno, tú puedes dejar fuera a ese número real, obviamente hay que calcular su distancia y multiplicarlo por ¿quién? Pues por la longitud de A. Supongamos que aquí hubiera sido la longitud un número distinto a 0, por ejemplo 2. Ustedes tienen aquí a R, pues lo multiplicarían por ese número. Supongamos que R fuera 1, en valor absoluto, recuerden que sería 1 es igual pues a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Y esto recuerden que me daría igual a ¿quién? Pues a 1. Entonces me quedaría de esta manera en ese caso. Pero ven, ustedes tienen esa opción de que este resultado debe de ser igual a este. En el número 3 nos dicen que si la distancia de estos dos vectores en su longitud es menor o igual que, pues obviamente aquí tenemos el valor absoluto de A o la longitud de A más la longitud de B. Recuerden que ya habíamos visto la geometría de la adición de dos vectores, que tal vez yo tengo aquí el punto inicial, tengo el punto final, tal vez para A, y luego aquí inicio el otro, para B, y recuerden que si yo quiero sumar esos vectores, pues me quedaría así, A más B, tendría yo esa distancia, ¿sí? Entonces, aquí me dicen que esta distancia, aquí ya si le coloco estas líneas verticales, ya me habla de distancia, que esa distancia de ese triángulo, pues debe ser menor o igual que ¿quién? Pues que la distancia de A y la distancia de B. Entonces, la suma de estas distancias por separado, como ustedes observan aquí, pues debe de ser siempre mayor. ¿A quién? Pues a esta. Bien, ahí tenemos las longitudes en este caso. Bien, pues aquí vienen las demostraciones. Vean qué pasa aquí. Lo que les comentaba, tienes la raíz cuadrada de R cuadrada de un número real, pues obviamente va a ser pues R. Pero se puede expresar como ese valor absoluto de R, ¿por quién? Por A. Bien. Nos dicen aquí acerca de la prueba de la desigualdad del triángulo, se dará posteriormente. Me parece que esta desigualdad, sí, obviamente viene por parte de esta. Nosotros ya hicimos el diagrama. ¿Por qué nos dicen eso? Porque procede o nace de aquí. Bien. Nos dicen entonces, no será difícil demostrar que si A y B no están en la misma dirección, entonces, pues esta desigualdad, vean aquí, se le fue el igual que, ahora nos quedamos con menor que. Tenemos aquí que A debe de ser distinto a 0 y B también debe de ser distinto a 0 para que se pueda cumplir pues esta desigualdad. Bien, entonces recuerden que no será difícil demostrar que si A y B no están en la misma dirección, entonces sería esa opción. Nos comentan aquí que esa desigualdad corresponde al teorema geométrico que establece lo siguiente. Tenemos nosotros la longitud de un lado de un triángulo no degenerado donde es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Y nos mandan ver la figura 8. Y aquí ustedes pueden ver la desigualdad del triángulo. Es lo que habíamos platicado hace un momento, que tenemos el punto inicial para A, el punto terminal de A, pero también punto inicial para B. Aquí tenemos el punto terminal y aquí tendríamos esa desigualdad, en donde obviamente esas distancias de A y B o longitudes deben de ser mayor a ¿quién? Pues a la que tenemos aquí.
Bien, nos platican aquí, observe que la notación para la longitud de un vector es la misma que la usada para el valor absoluto de un número real. Eso ya lo interpretamos. La razón para haber elegido tal notación es que las propiedades fundamentales del valor absoluto de un número real, algo que estudiamos en nuestro curso número 1, y las de la longitud de un vector, pues son las mismas. Por eso trabajamos de esa manera. Nos dicen aquí que si consideramos a los números reales como vectores en V1, vean aquí el espacio en el que estamos trabajando desde una dimensión, entonces el valor absoluto es la longitud del vector unidimensional. Es decir, que nosotros, siempre y cuando trabajemos en la primera dimensión, en ese espacio vectorial euclidiano, en este caso 1, pues sería R, su valor absoluto, es igual a la raíz cuadrada de R cuadrada. Sería interpretada de esa manera siempre y cuando, repito, estemos trabajando en la primera. Vectores en V1. Bien, aquí también nos recuerdan que la palabra ortogonal significa un ángulo recto. Y recuerden que el ángulo recto, pues es este. Es uno de 90 grados. Aquí forman otro ángulo también de 90 grados. Es lo que nosotros nos comentan, que son, o que se refiere a la palabra ortogonal. Y es sinónimo también de perpendicular. Si nosotros trabajamos o elegimos dos vectores, A y B, en los lados de un paralelogramo, nos mandan a ver la figura número 9. Vamos a ver la figura número 9. Aquí tenemos la definición de ortogonalidad. Yo tengo dos vectores. Tengo aquí el punto inicial y tengo el punto terminal. ¿Para quién? Para A. Y tengo aquí el punto inicial y el punto terminal para B. Bien, entonces aquí nosotros ya colocamos estos vectores pues de manera ortogonal, que sería a 90 grados. Bien. Nos dicen que los vectores, tanto A más B y A menos B, son las diagonales del paralelogramo. Ustedes ya observaron que esta adición y esta sustracción aparecen en ese paralelogramo. Y nos dicen que están expresadas geométricamente de acuerdo a la definición de ortogonalidad. En este caso, A es ortogonal a B si las diagonales del paralelogramo formado por A y B son de igual longitud. Es decir, si el paralelogramo es un rectángulo. Bien, si ustedes observan la figura número 9, nuevamente analizando el diagrama que tenemos aquí, sabemos que los vectores son ortogonales entre ellos. Si nosotros prolongáramos esta horizontal, nos quedaría como A y esa como B. Nosotros obtendríamos, por medio de esas líneas punteadas, pues dos diagonales. Una me representaría la adición entre dos vectores y la otra entre la sustracción. Entonces, si ustedes observan, y si habláramos de distancias, existe una opción aquí de que si las distancias tanto de A menos B y la distancia de A más B son iguales, pues nos sugiere que también los vectores A y B pues son ortogonales. Y por eso se llega a esa conclusión, de acuerdo a la definición 6. El vector A se dice que es ortogonal a un vector B si se cumple pues esta condición, que la distancia de la diagonal, donde es una adición, sea igual a la longitud de la diagonal en donde tenemos una sustracción. Entonces, si las diagonales son iguales, pues podemos definir que efectivamente los vectores son ortogonales. Y ustedes pues ya pueden observar aquí por medio de la figura número 9. Bien, vamos a analizar qué más nos comentan. Nos dicen que la distancia, en este caso, la longitud de la adición, sería la diagonal, debe de ser igual a B más A, en este caso en su valor absoluto, y en el caso de la sustracción, vean, debe de ser algo similar. Y ver aquí, como que no nos llama la atención de que siempre tengamos que sumar A más B,
sino que también pudiéramos elegir B más A, o en el caso de la sustracción, que sería A menos B, debe de ser igual su distancia, su longitud de esta diagonal, como eligiendo a B menos A. Deben de darnos los mismos resultados. Y aquí nos comentan que es claro que A es ortogonal a B, implica que B también sea ortogonal a ¿quién? A A. Por esa razón se usa con frecuencia la expresión de A y B, donde son mutuamente ortogonales. Diremos que si A y B son ortogonales, podemos concluir de que efectivamente se cumplen pues estos resultados. Bien, nos comentan aquí que el vector 0 tiene la propiedad muy especial de ser ortogonal a todos los vectores. Entonces recuerden que el vector 0 se encuentra en donde? En el origen de nuestro sistema de ejes. Ahí nosotros podemos encontrar ese vector 0 y nos aseguran que siempre la mayor parte va a ser ortogonal, obviamente con otros vectores. Bien, si tenemos aquí el ejemplo 6, nos comentan que son ortogonales los vectores A y B. ¿Serán ortogonales estos vectores? Bien, pues hasta el momento solamente hemos tenido la opción de poder trabajar con diagonales. Ustedes saben bien que si las diagonales, obviamente que forman estos dos vectores son iguales, pues podemos concluir que efectivamente los vectores A y B pues son ortogonales, perpendiculares o forman un ángulo entre ellos de 90 grados. Entonces vamos a averiguar con lo que hemos estudiado si estos vectores son ortogonales. Para ello, utilizando la definición 6, la distancia entre la diagonal de la adición y la diagonal de la sustracción, pues deben de ser iguales. Bien, entonces aquí llevamos a cabo el procedimiento. Ustedes saben cuánto vale A, lo escriben aquí. Ustedes saben cuánto vale B, lo escriben aquí. Al realizar la operación, recuerden que quedaría 5 más 2, me quedaría 7, menos 8, más 5 me quedaría menos 3, 3 más 10 me quedaría 13. Después, necesito yo calcular la longitud. Para eso, recuerden que este valor absoluto se convierte en una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada debe de contener pues a las componentes elevadas al cuadrado, cada una de ellas, y por eso tendríamos 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 13 al cuadrado. Si ustedes resolvieran esto, esos números al cuadrado, y además hicieran la operación de la adición, pues les quedaría ese resultado, que es la raíz cuadrada de 227. Eso sería solamente para la adición. En el caso de la sustracción, pues sería algo similar. Ustedes conocen al vector A y al vector B. Y esto pues debe de ser igual a ¿quién? Sería 5 menos 2 les daría 3, menos 8 menos 5 les da menos 13, y 3 menos 10 les da menos 7. Esto nuevamente lo resolverían con una raíz cuadrada, tendrían 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Resolviendo estos términos al cuadrado y además resolviendo la adición, pues nos quedaría este resultado, que sería la raíz cuadrada de 227. Entonces, como ustedes pueden observar, las distancias pues son iguales para este y para este. Entonces podemos concluir de que si las distancias son iguales, estos dos vectores son ortogonales en el espacio tridimensional. En la conclusión es la misma, se llega a que esas distancias entre esos vectores son ortogonales. Si ustedes encontraran aquí, por ejemplo, en un resultado, la raíz cuadrada de 228 tal vez, y lo compararan con el otro, pues obviamente no serían ortogonales. Se pierde ese concepto ahí. Bien, vamos a analizar el ejemplo 7. Nuevamente tenemos aquí un vector. Vean ese vector de qué tipo es. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Estamos trabajando un vector en V4. Bien, entonces tenemos aquí los vectores A y B. Vamos a averiguar por parte de la definición 6 si estos vectores son o cumplen el concepto de ortogonalidad. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos aquí el valor absoluto de A más B, aquí ustedes colocan A, aquí colocan B.
Entonces, si ustedes resuelven la operación, que es menos 2 más 3, les va a quedar 1. Ustedes tienen 6 más, más un medio. Recuerden que en 6 enteros hay 12 medios, más un medio serían 13 medios. 4 más 1 me quedaría 5, menos 3 más menos 1 me quedaría menos 4. Si ustedes elevan eso al cuadrado en cada uno de esos términos, les estaría dando como resultado eso que tengo aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la sustracción. Colocamos aquí el vector A y aquí el vector B. Trabajamos con menos 2, menos 3 me va a quedar menos 5, 6 menos un medio me va a quedar 11 medios, 4 más 1 me va a quedar, bueno, sería menos 1, 4 menos 1 me va a quedar 3, 3 menos por menos 1 me va a quedar, obviamente se vuelve positivo, menos por menos más 1, menos 3 me va a quedar menos 2. Si ustedes elevan cada uno de esos términos al cuadrado y luego lo suman, les quedaría pues este resultado. Ustedes comparen lo que tenemos aquí con lo que tenemos aquí. Ustedes pueden observar que no son iguales, por lo tanto los vectores no son ortogonales en este caso. Bien, preguntas hasta aquí, comentarios, algo que quieran agregar. Ninguna. Ok. Bien, pues vamos a terminar esta sección con esa lámina en donde nos comentan que nuestra definición de ortogonalidad en este caso, en el par de vectores llamado A con esas componentes y B con esas componentes, es equivalente a afirmar que la diferencia de los cuadrados de las longitudes de las diagonales, tanto A más B y A menos B del paralelogramo de lados A y B, debe de ser 0. Es decir, que si nosotros elevamos al cuadrado esas distancias y las restamos, debería de darnos 0. Bien, aquí recuerden que se hace esto de elevarlos al cuadrado, porque ustedes ya vieron en los resultados, tenemos raíces cuadradas. Aquí tengo una raíz cuadrada, aquí tengo una raíz cuadrada. Entonces necesitamos quitar esas raíces cuadradas. Vean, aquí tengo esa raíz cuadrada, tengo esa raíz cuadrada. Nos va a ayudar mucho para eso. Por eso le vamos al cuadrado ahí. Y obviamente si nosotros restamos una de otra, pues nos debe de dar 0. Bien, ustedes pueden observar aquí en la demostración que están haciendo ellos, en donde tenemos pues a más b al cuadrado menos el valor absoluto de a menos b al cuadrado. Aquí ustedes pueden observar que tenemos la adición de esos dos vectores al cuadrado. Aquí tenemos también la sustracción de esos dos vectores en sus componentes al cuadrado. Y ustedes pueden observar aquí que si nosotros eleváramos al cuadrado el primero, tendríamos este resultado. El segundo sería este. Bien, aquí nosotros podríamos separar la sumatoria. Este sería el primero, este es el segundo y este el tercero. Algo similar ocurre aquí, separamos y separamos. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí tenemos aquí este también. Por eso aquí ustedes lo pueden observar que tendríamos dos veces la sumatoria de A subíndice K, B subíndice K, y también tendríamos pues este similar. Y después de ahí nos quedaría que esta sumatoria que tengo aquí se iría con esta, este es negativo, se iría con esta. Y al final nos quedaría esta expresión. Y sería la sumatoria de K igual a 1 hasta N, cuando tenemos aquí 4 que multiplica a A subíndice K por B subíndice K, y al final nos relaciona esa expresión. Bien, entonces, después de todo este procedimiento, nos confirma que llegamos a esta conclusión, en donde tenemos aquí A por K y B por K. Entonces aquí tenemos el producto, vean, es un producto de A por B, el resultado que estamos obteniendo ahí. Entonces, nos mencionan que la ortogonalidad de los vectores tanto A y B es equivalente a la anulación que tenemos aquí, de A subíndice K por B subíndice K. Recuerden que es una sumatoria. Y esa expresión
es de considerable importancia en álgebra, geometría y física, y es por ello que se le ha dado un nombre especial. Bien, ese nombre especial lo vamos a ver en la definición 7, aquí. Esto nos da las bases para uno de los productos más famosos. Entonces ya pueden aquí leerlo en el título, que es el producto escalar. Bien, con esto llegaríamos a la conclusión de que este resultado, pues efectivamente debe de ser el mismo que este, es decir, que deben de ser 0. El producto o el resultado debe de ser ahí 0. Bien, entonces nos quedaríamos en esta sección del producto escalar. El día lunes continuaríamos. El día lunes, recuerden que vamos a tomar asistencia. Voy a esperar los 10 minutos y después de los 10 minutos voy a tomar su asistencia. Por favor, traten de ser puntual en ese aspecto para que no pierdan su asistencia ese día. Bien. Ok, si preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran agregar. Bueno, de ser así, pues nos veríamos el día lunes en nuestra hora de clase. Que tengan una buena tarde, que tengan un buen fin de semana y hasta el lunes. Sí, Vale, profe. profe, igual. Profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen provecho ahorita que coma, profe. No. Gracias, profe. Buenas, adiós. Gracias. Hasta Ah. luego.